Buenas noches. Agradezco la puntualidad de quienes están presentes, listos para trabajar en este módulo 5. Eh, ya llevan un buen trecho caminado, un buen camino recorrido dentro de la prepa en línea, y este módulo va a ser de especial utilidad. Van a ver por qué. Pero pensemos en la situación que se da en la imagen que ustedes ven ahorita. eh, Compañeras de la edad de ustedes, quizá un poco más jóvenes, que están exponiendo cada una sus ideas, sus razones para construir algo bueno, para ponerse de acuerdo para un trabajo o cualquier otra situación. Pero siempre argumentar sirve para construir. Nosotros tenemos algunos ejemplos dentro de la historia donde pareciera que la conversación se vuelve una disputa, es decir, una discusión donde lo importante es ver quién gana. Esta imagen que ustedes ven aquí representa la discusión entre Galileo y un religioso. Galileo era un personaje que pertenecía a la Iglesia Católica, era fiel católico, eh, y también era muy buen científico. ¿Por qué se opuso entonces a la postura del religioso? ¿Por qué el religioso de esa pintura aparece enojado o molesto? ¿Por qué ambos aparecen con un gesto que no es agradable, muy distinto del de las niñas que estaban hablando en la imagen anterior? Bueno, cualquiera que sea la razón de una discusión, esa razón será válida si nos ayuda a encontrar algo verdadero, si nos ayuda a la unidad con otros. Esta misma idea la voy a decir de otra manera. Argumentar es muy bueno. Argumentar en una discusión nos ayuda a construir. Pero cuando argumentar sirve solo para disputar, para pelearse o para ver quién gana, realmente no sirve. En este módulo dedicamos todo el mes a habilitarnos para argumentar. Para poder iniciar este camino, te pido por favor que pongas en tu perspectiva, es decir, en tu mente, en tu imaginación, a dónde quieres llegar. ¿Cuál es la finalidad de que estés en la prepa en línea? Me voy a quedar calladito. ¿Ya recordaste para qué quieres estar en prepa en línea? Seguramente es algo bueno. Seguramente es algo que le sirve a tu familia y también te sirve a ti. Bueno, pues este fin bueno, esta meta buena, tenla muy presente, porque durante este módulo habrá momentos en los que te canses y recordando la meta a la que quieres llegar, pienses si vale la pena seguir caminando o si de plano se vale consentirse la flojera. Durante este módulo, igual que en los siguientes que vas a recorrer, es probable que te llegue la tentación de tomar atajos indebidos, de hacer la trampa que uno ve que es muy frecuente en los políticos, los adultos, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Si ellos hacen trampa, pues yo también. Esa tentación tú la vas a poder evitar si recuerdas cuál es la meta a la que quieres llegar. Los tramposos no llegan a una meta buena. Los tramposos necesitan hacer mucho daño a los demás para lograr algo que se les va a ir muy rápido. Los que engañan, plagian
o hacen trampa, echan a perder la vida de todos. Y eso no es llegar a una meta buena. Por eso conviene que tú tengas muy presente si de veras quieres lograr la meta buena que te trae aquí. Y una vez que ya tienes presente esta finalidad, entonces sí, vamos a poder seguir caminando. Te presento en esquema cuál es el modo de trabajar en estas sesiones. Estas sesiones síncronas se añaden a la que te va a dar la asesora de didáctica disciplinar, que en nuestro caso se llama Mayra, y también se añade a las otras sesiones que te voy a ofrecer a lo largo de la semana. Pero fíjate, siempre va a haber algo que te refiera al modo de trabajo. También vamos a hablar de formación de actitudes. Y también hablaremos de la formación de habilidades técnicas y de conocimientos. Aquí te presento algunas diapositivas que enseguidita vas a ver más grandes. Pero sí quisiera preguntar a quienes están participando ahorita, quien quiera abrir el micrófono puede responder. ¿Cuál de estos tres elementos les parece que les ayuda más en su camino para toda la vida? ¿El modo de trabajar, la formación de actitudes o la formación de habilidades técnicas y de conocimientos? ¿Cuál de estos tres les va a ayudar más? Yo opino que los tres, porque cada uno por separado sí nos sirven, pero no de igual manera que todos juntos. Muchas gracias, Majo, por tu estupenda respuesta. Ciertamente los tres son muy útiles. Oye, y pensando en estos tres, ¿tú encuentras que alguno te sirva más que otro? Eh, no, porque si en el otro no pueden funcionar bien, por lo tanto todos tienen la misma cantidad de función, por así decirlo. Sí, 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 y se entiende muy bien tu idea y la agradezco mucho. Efectivamente, los tres son muy importantes. ¿Alguien de los presentes tiene alguna otra idea? O aunque no sea una idea distinta, ¿pueden expresar lo que ustedes piensan, por favor? Carla, adelante. Yo pienso que igual que mi compañera, que todos sirven se complementan juntos de una manera. Muchas gracias, Carla. Efectivamente, se complementan todos. Veo que alguien está llegando y a ver si nos puede... Ah, Cristian Ruiz, buenas noches. Bueno, pues de estos tres que ustedes han reconocido como altamente importantes, les quiero mencionar algo. Ciertamente, coincido con lo que ustedes han dicho. Los tres son muy importantes. Pero si me permiten una clave, un tip, les puedo decir que las actitudes son las que le van a abrir paso a las otras. Si la actitud de ser trabajador tú la tienes muy metida en tu propia convicción, entonces vas a poder aprender del modo de trabajo y vas a adquirir habilidades y conocimientos. Si tú tienes una actitud de honestidad, entonces se te van a abrir las puertas y podrás aprender nuevos modos de trabajar, podrás tener habilidades que antes no tenías, podrás adquirir conocimientos. Por lo mismo, y en la misma línea de lo que ustedes acaban de decir, tengan muy en cuenta las propuestas de formación de trabajo
de habilidades y conocimientos y más aún las de actitudes. ¿Les parece bien? Por favor, una manita así si les parece bien. Gracias, Majo. Bueno, aprovecho para preguntar. Gracias, Esmeralda. ¿Sí saben cómo poner las manitas así o levantarlas cuando alguien quiera participar? Si alguien requiriera alguna instrucción para hacerlo, este es un buen momento para preguntar, ¿eh? Verán que habrá momentos también de pausa para preguntas. Siéntanse en la completa libertad de preguntar cualquier cosa. Ah, perfecto, muy bien. Por ejemplo, Majo nos indica si podría dar una explicación al respecto. Bueno, ustedes ven que el Zoom tiene una barra de comandos y en esa barra de comandos aparece algo así como reacciones. Si lo tienen en inglés, así como es mi caso ahorita, en el menú que sale cuando uno le apachurra los tres puntitos, hay algo que se llama Reactions. Bueno, pues allí uno le pica y aparecen varios iconos, varios dibujitos. Bueno, pues podrán usar el icono o dibujito que tiene una mano así para levantar la mano si es que tienen alguna pregunta. Y ya ustedes ven que allí hay otros que vamos a ir usando. Algunos de esos los vamos a ir usando durante todas las sesiones que tengamos. Muy bien. Luego, efectivamente, hay alguien que nos pregunta cómo podría cambiar el nombre. Bueno, si tú haces el cursor donde encuentres tres puntitos, que puede ser también en la barra de comandos del Zoom, vas a encontrar dentro de todas las opciones que se despliegan algo que se llama cambiar el nombre. Déjame ver dónde está. Bien. Bueno, tres puntitos, cambiar el nombre. Pero no sé si quien está preguntando, Moto E5, ¿estás trabajando en computadora o en teléfono? Teléfono, muy bien. Bueno, yo no tengo muy presente dónde están los tres puntitos. ¿Tú sí los localizas? Sí, pero no me aparece la opción de cambiar el nombre. Muy bien. ¿Qué opciones te aparecen en los tres puntitos? El de las manitas que dijo usted, la configuración y el chat. Muy bien. Oye, ¿y si le picas al chat? No me aparece, pero yo creo que si no para la próxima. Es buena idea. Pero de todas maneras, dinos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Grisel. Ah, Grisel. Sí, muy bien. Y bueno, aprovecho para preguntar, ¿alguien de los presentes podría decirnos a Grisel y a mí cómo cambiar el nombre desde un teléfono? Ah, perfecto. Mira, Rubén ya sabe cómo hacerlo. Rubén, ¿puedes, por favor, abrir tu micrófono y explicarnos?
Dice Rubén que en la parte de participantes. Uno va a participantes, aparecen las personas que están en la reunión. ¿Y luego qué hace uno, Rubén? Mientras, Grisel, tú sí estás, tú sí puedes ver esa parte de los participantes. Ya puede, profesor, gracias. Estupendo, miren, qué barbaridad. Bueno, pues gracias a Rubén y a Grisel. Entre ustedes han logrado algo que es uno de los objetivos de la prepa en línea. Entre todos nos ayudamos y efectivamente nos favorecemos en los conocimientos. Muchas gracias, muchas gracias. Y qué rápido lo hicieron. Bueno, pues mirando la diapositiva que tienen ustedes enfrente, recordarán que en el módulo 4 vimos, ustedes y yo en otro momento, esto, ¿no? Como contenido general, decíamos que el contenido humano, lo más genuino del hombre, se comparte con cuidado y belleza por la palabra escrita. Esta misma idea, dicha al revés, se puede decir así. La palabra escrita permite comunicar con cuidado y belleza el contenido más humano. Entonces, esto ya nos indica un valor de la palabra escrita. Luego, recordarán que en algunas de las actividades del módulo 4 se hablaba de un lenguaje particular en nuestra patria, que se expresa tanto en los dialectos, en los idiomas, pero también en el lenguaje lírico, es decir, la manera estética como uno puede traducir la realidad que ve a palabras y a música. El lenguaje lírico expresa mucho que no puede ser dicho solo en conceptos. Esta es una segunda idea que vimos en el módulo anterior. Y también recordarán de un trabajo muy interesante donde leyeron una obra de teatro hecha por un griego llamado Aristófanes, donde ponía a Sócrates, que fue un personaje real, discutiendo con sofistas. Sin embargo, la escena que ponen en esta obra de teatro es irónica. Es decir, juega con los personajes, los manipula y los presenta de una manera que pretende ser chistosa. Algo así como lo que hacen ahora algunos comediantes muy populares en la televisión y que no necesariamente dicen la verdad. Habrá comediantes que sí digan la verdad, otros no dicen la verdad y nada más presentan las escenas como muy chistosas. Bueno, ¿esto para qué nos sirvió? Bueno, esto nos sirvió para encontrar el enorme valor de la literatura, de la palabra escrita. Esto nos sirvió también para encontrar que el mejor lenguaje de nuestra patria es el que comunica lo valioso. Sobre esto hablaremos un poquito más adelante, pero lo que da la importancia del lenguaje es que comunique lo valioso. Y al ver la escenificación de los sofistas y de Sócrates, nosotros podemos llegar a la conclusión de que los manipuladores no educan. Los que se aprovechan de ti y argumentan con mucho orden o con mucha palabra, pero para aprovecharse de ti, esos que te manipulan no quieren tu bien, no educan. Esto es el mensaje principal con el que conviene que te quedes del módulo anterior. Voy a enfatizar esta idea, pero voy a pedir por favor que alguno de los presentes libremente me ayude a leer. ¿Quién dice yo? Por favor, Majo, adelante. ¿Puedes leer desde el principio de esta pregunta?
¿Qué es lo que hace valioso al lenguaje? Idioma, lengua, dialecto, de mi parte. Que reconozca el valor de las cosas, que diga la verdad, que construya la unidad, que respete el valor de las personas. Muy bien. Estas 4 ideas que están en el rectángulo verde, ¿se entienden bien? Manita así a quien diga que sí se entienden bien. Gracias, Rubén. Gracias, Majo. Gracias, Esmeralda. Gracias, Carla. Qué bueno que se entienden bien. Ya me gustaría que varios adultos, especialmente de los que tienen poder en nuestra patria y en otros lugares, entendieran bien esto y usaran el lenguaje para decir la verdad, para construir unidad, para respetar el valor de las personas, es decir, para reconocer el valor de cada cosa y no atribuir valores artificiales y mentirosos a las cosas. ¿Quién atribuye valores mentirosos o falsos a las cosas? Pues quien dice, por ejemplo, la mujer no vale. Ese está atribuyendo un valor falso a la mujer. O quien dice, los animales son más importantes que las personas. No está viendo el valor de las cosas. O quien dice, todos los demás valen menos que yo. Yo sí puedo hacer lo que se me da la gana y ustedes no. Ese no reconoce el valor de las cosas ni de las personas. Bueno, pues nosotros vamos a usar bien el lenguaje, ¿a poco no? Por esto mismo, encontrarán que una característica del modo de trabajo de estos de todas las semanas entre nosotros va a ser construir un ambiente digno, escribiendo bien. Este ambiente digno, ¿qué significa? Pues que quien escribe reconoce la dignidad de quien le va a leer. Sabe que es inteligente y sobre todo sabe que merece la pena. El otro merece que yo me esfuerce, que yo me esmere en escribir con la mayúscula al inicio de las frases y de los nombres. Que escriba los signos de interrogación o de admiración al principio y al final como lo indica el español. Que me esmere en acentuar adecuadamente. Que no utilice signos que no son letras dentro de las palabras. Por ejemplo, la arroba o la X o no sé qué otros signos. La X es una letra que tiene su propio lugar y no suple a las vocales, y menos cuando alguien quiere quedar bien y hablar de niños y niñas. Si quieres decir niños y niñas, escribes niños y niñas. Y el esfuerzo por escribir 2 palabras, el trabajo que te cuesta, lo dedicas en favor de la dignidad de todos. Bueno, y otra cosa es que, bueno, el signo et, que en inglés se llama ampersand, no va a suplir a nuestra Y. Sobre este signo hay una historia muy interesante. Si pueden ustedes consultarla en la red, sería muy bueno. Si no, de todas maneras la voy a comentar en la siguiente sesión. Lo importante ahorita es decir, los signos no suplen a las vocales. Junto con esta idea de escribir bien, atendiendo a la dignidad de los demás, tenemos que esmerarnos en las comunicaciones breves y claras del foro aprendiendo y del foro de integración que va a ser en la 4ª semana
una actividad que realicemos. En todos los foros y en todas nuestras comunicaciones vamos a ser muy claros, precisos y breves. Y aquí tengo que decir algo. Ustedes podrán ver que en el foro de integración yo ya puse unas intervenciones que no son breves. Les pido por favor que no sigan ese ejemplo y que más bien ustedes, les desafío a que sean todavía más breves y más precisos que lo que escribió este profesor en el foro. ¿Va? ¿Si podrán o no podrán? Yo creo que sí. Bueno, ¿esto qué va a provocar? Lo primero que va a provocar es lo que ven ustedes allí. Y me voy a quedar callado para que ustedes lo lean. Eso es lo primero que vamos a lograr en el esmero por escribir bien. Luego, hay una razón todavía más profunda para esmerarnos en escribir bien en nuestro idioma. Ejercitarlo y mejorar el uso que hacemos de él es un aprecio a las raíces culturales que nos dieron origen. Nosotros tenemos desde nuestro origen 3 raíces culturales: la hispánica, la africana y la prehispánica. 3 raíces. Si nos olvidáramos de alguna de ellas, estaríamos despreciando la herencia que nos viene por ellos. Y despreciar la herencia de una raíz nos deja estériles, empobrecidos. ¿Por qué digo estériles? Imagínense un árbol con 3 raíces. A ese árbol le cortamos una raíz, por ejemplo, se la corta quien dice: no queremos a los españoles nos trajeron puras cosas malas, etcétera, etcétera. Al rechazar lo español, o sea, lo hispano, estás rechazando una de las raíces que te dan origen. Y al rechazarlo, te rechazas a ti mismo. El árbol que niega una de sus raíces no puede dar fruto. Se queda estéril. No podría reconocer la lírica de nuestro país. No podría reconocer la herencia que nos viene por las culturas latina de los romanos, griega, árabe y otras que se dieron en Europa y que nos vinieron por los españoles. Quien niega lo africano y desprecia lo africano, entonces también provoca una ridiculez, que es que se niega a sí mismo. Nuestra herencia africana se nota sobre todo en la música. Todo lo que conocemos como música tropical tiene los ritmos africanos y nos enriquece. Quien niega lo prehispánico rechaza una herencia súper valiosa. Nosotros no vamos a ser de los que rechacen ni lo español, ni lo prehispánico, ni lo africano. Al contrario, lo vamos a apreciar, lo vamos a rescatar en el ejercicio y mejor uso de nuestro idioma. ¿Están de acuerdo en esto? Manita sí, si están de acuerdo. Cualquier otro signo, si tienen algún otro comentario u opinión. Gracias, Carla. Gracias, Majo. Gracias, Rubén. Gracias, Grisel. Entonces, vamos adelante. Majo, ¿tú quieres comentar algo? Es que según yo estaba desactivando la manita, pero por acción de la reactivé. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, vamos adelante. Otra característica del modo de trabajo es que les sugiero que desde hoy, lunes, desde el principio de la semana, guarden las rúbricas de las actividades integradoras y los recursos de la semana, incluyendo la guía de la semana. Guarden
Guarden, guarden, guarden. En su dispositivo, en alguna memoria, en la nube, guarden. Esto les va a posibilitar que ustedes sean independientes y que trabajen a su propio ritmo. Porque si la plataforma de prepa en línea dejara de funcionar por alguna razón, ustedes de todas maneras ya tienen los recursos y las instrucciones para trabajar. Y nada los va a detener para hacer sus actividades. Entonces, este modo de trabajar se refiere a la actitud de prevenir. Prevenir te ayuda a ser mejor, a adelantarte, a no fallar, a que nada te detenga. Desde hoy guarden. Y por supuesto, cada quien de acuerdo a su método de trabajo podrá revisar los recursos de la semana, especialmente la guía y las rúbricas, y tomar apunte de ellos. Perdón, voy a corregir un poco la idea que acabo de decir. Revisas los recursos, revisas la guía, tomas apuntes de ellos. Recomiendo mucho que tomen apuntes, les van a servir para los siguientes módulos y sobre todo les va a servir para poder aprender mejor. Lo que uno escribe se queda más grabado. Punto aparte es el de las rúbricas. Ahí te están diciendo cómo puedes obtener la máxima calificación. Entonces, revísalas para que tú puedas saber qué es lo que te piden en las actividades y puedas cumplir con eso y obtener, asegurar la máxima calificación. De todas maneras, en esta sesión síncrona y en los espacios abiertos que habrá a lo largo de las semanas, tú podrás preguntarme sobre cualquier contenido de la guía, de los recursos y de las rúbricas. Repito, hay varias finalidades en esto. Una que es muy importante, pero no es la más importante, es que tengas una buena calificación, que asegures una buena calificación. Pero la finalidad más importante, la más elevada, o desde cierta perspectiva la más profunda, es que tú aprendas bien. ¿Sale? Luego, otra característica del modo de trabajo que te propongo para este módulo es una sugerencia. Tú has visto que no necesitas imprimir los trabajos, de manera que puedes aprovechar y elaborar una portada para todas tus actividades. No vas a gastar colores ni papel. Y sí puedes aprovechar esa portada como un espacio de libertad creativa. Pon tú las imágenes que tú consideres. Pon tú lo que a ti te gusta. Intenta diseños, letras, márgenes, lo que tú quieras. Aprovecha ese espacio de libertad. ¿Con qué razón? Con la razón de que te habitúes y fortalezcas el hábito de mejorar cada lugar en el que estás. Que tu presencia, solo tu presencia, mejore cualquier espacio, aunque sea un espacio virtual de una hoja en blanco de la portada. Que cuando tú te presentes en algún lugar no quede igual, que quede mejor que como estaba antes. Fortalece ese hábito. Vas a ver que vas a provocar mucha alegría en tu casa si ese hábito se nota en tu cuarto, en la mesa de la comida, en la cocina, en el patio, en ti mismo. Vas a provocar mucha alegría. Muy bien. Hasta aquí te he mencionado algunos detalles del modo de trabajo. Quisiera ahora que vieras qué es lo que pretendo que revisemos como contenido formativo en esta sesión. Tú podrás ver que hablaremos del foro Aprendiendo, de las actividades integradoras, y para hablar de las actividades integradoras también repasaremos los tipos de escritos que podemos encontrar en la prepa en línea y también en los
en las etapas sucesivas de estudios y también en lo cotidiano, tipos de escritos y luego algo muy necesario para el trabajo, que va a ser la descripción precisa de lo que es una opinión, un juicio, un argumento y una tesis. Vas a ver que estos conceptos bien aclarados te van a servir para realizar tus dos actividades de esta semana. Voy a parar aquí porque se termina el tiempo que nos da el Zoom gratuito y reiniciaré la sesión. Yo agradezco la paciencia que han tenido hasta este momento y les invito a que se vuelvan a conectar. Decíamos entonces que revisamos primero qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. Y para esto quisiera preguntar a Rubén si podrías ayudarnos a leer, Rubén. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, Perfecto, gracias. Oye, ¿puedes leer lo que dice este rectángulo rosita? ¿el de la izquierda? Sí. Sí, por favor. Cuenta las circunstancias de tu vida en las que el uso de argumentos puede ayudar a que tus ideas sean convincentes o que las ideas de otro te convenzan. Muy bien. Esta es la indicación general, que tú cuentes. ¿Se entiende la idea, Rubén? Sí, Muy bien. ¿Sí habrá circunstancias en las que hayamos argumentado en algún momento? sí, yo creo que cada vez que damos una opinión o una idea, ¿no? Así es. Y fíjate que acabas de mencionar un sustantivo bastante interesante que nos va a permitir profundizar. Y vamos a empezar a distinguir. Tú dijiste el sustantivo opinión. Veremos que está muy bien dar las opiniones. Y también veremos que argumentar es darle solidez a las opiniones. De manera que argumentar ya no va a ser exactamente igual a dar la opinión. Nosotros podremos dar opiniones así muy espontáneamente, libremente y sin estructura. Y habrá ocasiones, y las vamos a trabajar durante este módulo, poco a poco los iremos viendo, donde necesitemos dar más estructura a nuestras ideas, para que ya no sea solo una opinión, sino que sea un argumento sólido. Lo vamos a ir viendo. Agradezco que hayas leído, Rubén. Tú mismo puedes leer lo que dice las preguntas que están en el rectángulo morado, por favor. Claro. ¿En qué ocasión los argumentos te han salvado de situaciones difíciles? ¿En qué situaciones la falta de un argumento de alguien ha hecho que pierdas confianza en lo que dice? ¿Qué noticias, publicidad o discursos políticos has escuchado que consideres que les falta argumentación? Gracias. Este tipo de situaciones son las que podrán comentar en el foro Aprendiendo. Con toda libertad y en el desafío de que sean breves, claras, precisas. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el foro Aprendiendo? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor les pido que levanten la mano y me interrumpan en cualquier momento de esta sesión o que me envíen un mensaje por medio de la plataforma. Gracias, Majo, por tu respuesta escrita. Muy bien. Luego, para hablar de las dos actividades integradoras que ya ustedes ven allí como más o menos esbozadas, es necesario que tengamos en cuenta los recursos de la semana. Sí es necesario que tomen apunte de los contenidos. Les van a ahorrar mucho trabajo, sobre todo en las semanas 3 y 4. Si ustedes toman nota, su apunte personal de estos recursos, van a hacer unos trabajos con mayor facilidad y van a entender mejor los contenidos de las sesiones posteriores. Bueno,
Comencemos diciendo algo que no viene en los recursos y que sí es muy necesario, que son los tipos de escritos. Ustedes recordarán que ya desde el módulo 2, me parece, hemos visto algunos tipos de escritos que expresan ideas principales. Y digamos, nos ayudaron a diferenciar entre ideas principales e ideas secundarias. Ideas principales, las que importan para comunicar la idea de un autor. Ideas secundarias, las que dan el contexto a las ideas principales. Ambas son importantes. Ninguna está de más. No son rollo ni paja las ideas secundarias, sino que ayudan a comprender mejor a las ideas esenciales. Bueno, recordarán que este era uno de los textos que se les proponían para analizar y que a partir de ahí podía uno expresar las ideas principales de una manera muy breve. Las ideas esenciales o principales de un texto expresadas de una manera muy breve se llaman sinopsis, que es el tipo de texto que nosotros podemos encontrar en las presentaciones de las películas o de las series que están disponibles en la red y que te dicen de qué se va a tratar, pero nomás te pican, no te explican más, te dan una idea. Esa es una sinopsis. Cuando las ideas principales ya son más y te aclaran mejor la situación, entonces se está haciendo una síntesis. La diferencia entre sinopsis y síntesis es, digamos, la cantidad de ideas principales que se están comunicando. Pero cuando ya en el escrito se expresan más ideas principales y explicación, se está haciendo un resumen. El resumen, la síntesis y la sinopsis se refieren tal cual a la información del artículo original o del hecho que se está relatando. Es la información tal cual. Todavía no hay interpretación ni opinión del que está haciendo el escrito. Repito, en el resumen no hay interpretación ni opinión. Es la información tal cual. Estos tres textos los estuvimos trabajando anteriormente. Bueno, me parece que la sinopsis no tanto, pero la síntesis y el resumen sí. En relación con el resumen, viste que había algo muy importante, que es que tienes que poner de veras mucha atención en el texto, porque el resumen expresa las ideas principales que estás viendo escritas allí. Y para eso debes realizar estas tres acciones. Debes atender, extraer las ideas, como la que está ahí ilustrada, y después escribir. Ay, esto ya no avanza. Ahí está. Cuando escribes las ideas que extrajiste por haber puesto atención, estás haciendo un buen resumen. Tú ves que la escritura de un resumen toma en cuenta lo que dicen los rectángulos redondeados que están allí. Y sobre todo, a la hora de redactar, buscas que el resumen sea ordenado y lógico, con tus propias palabras, pero expresando las ideas principales con orden. Tuviste que resumir no es
cortar fragmentos del texto original y pegarlos así nomás. Eso no es resumir. Bueno, si esto lo estamos diciendo del resumen, con mayor razón lo vamos a decir de los otros tipos de texto. El ensayo, que es algo que tú vas a hacer durante este módulo, es mucho más que un resumen. Y no es para nada cortar palabras y pegarlas. En el ensayo ya se expresa una valoración personal. Ojo que puse aquí el sustantivo valoración. Valoración es más que opinión. La valoración ya expresa lo que tú encontraste de valor en el texto. Pero vamos por partes. Porque la valoración puede referirse solo a la forma en la que está escrito el texto que estás leyendo. Y cuando la valoración es un juicio de la claridad de la escritura, el tipo del lenguaje, la longitud del texto, las palabras que utiliza. Cuando se refiere a la forma, esa valoración da lugar a un escrito que se llama reseña. La reseña es la valoración de la forma de un texto. Diferente del ensayo. El ensayo es una valoración de la forma del texto, pero sobre todo del contenido del artículo que estás leyendo o del hecho al que te estás refiriendo. Una valoración personal del contenido. Eso ya es un ensayo. En síntesis, tú vas a realizar durante este módulo el escrito de máximo nivel que implica la atención del resumen, pero además la valoración del contenido de lo que leas. Aquí está esquematizada la diferencia entre los tipos de escrito que se refieren a la información tal cual, sin opinión, y los tipos de escrito que ya implican una valoración personal. Pero atención, la reseña es valoración de la forma y el ensayo es la valoración del contenido o del fondo. Muy bien. Mencionemos brevemente algo que tú puedes encontrar en los recursos, estructura y desarrollo del ensayo y premisas y conclusiones. Pero esto te va a hablar de la estructura del ensayo. Tú vas a ver que los escritos que se te pidan deberán tener un título. Si quieres ponerle un subtítulo, está muy bien. Deberán tener una introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Hablando del desarrollo, algo que se va a pedir en los ensayos es que sea un desarrollo argumentado. Es decir, que tenga la estructura de una argumentación. Y aquí tomamos de nuevo la diferencia entre opinar y argumentar. Y vamos a profundizarlo un poquito más. Resulta que argumentar es poner ideas ordenadamente y a partir de ellas deducir una conclusión. A las ideas o juicios que nos sirven de base de un razonamiento, que puede ser una idea, pueden ser dos ideas o más. Una idea no alcanza para hacer un razonamiento. Pueden ser una idea, otra idea, y después las integras para obtener una conclusión. A esas ideas principales o primarias se les llama premisas. De manera que argumentar es poner premisas y hacer la suma en una conclusión. Eso es argumentar. Voy a repetir esto de otra manera, contrastando con opinión. Cuando tú opinas,
puedes expresar las ideas que te vienen, casi siempre con mucho sentimiento, de manera espontánea y sin orden. Eso es una opinión. Pero una argumentación ya requiere que identifiques muy bien la idea que quieres comunicar, la juntes con otra idea y de esas dos o más las integres en una conclusión. El desarrollo de un ensayo deberá ser argumentado, es decir, tener la suma de premisas en una conclusión. No te preocupes, esto apenas lo estamos empezando a ver y yo con mucho gusto te puedo aclarar todo lo que te surjan de preguntas. Pero además viene explicado también en los recursos que tratan de la argumentación, ¿eh? Bueno, pero para terminar, digamos, esquemáticamente, la forma del ensayo tiene esta estructura. Tú ves que el título es breve y general, es decir, indica el tema. Luego el subtítulo, que es opcional, puede ser algo en sentido figurado, algo que refuerce la idea del tema dicho en el título. La introducción puede ser de 1 a 3 frases con las cuales vas a plantear el problema o vas a plantear la pregunta de investigación, si es que estás haciendo una investigación, o vas a plantear la hipótesis. Y sobre la hipótesis, que es algo fascinante y muy bonito, vamos a hablar enseguidita. Después, el desarrollo, donde es recomendable que sean por lo menos 12 frases, es decir, 3 argumentos, en los que sumes las premisas en una conclusión, y finalmente la conclusión de todo el texto en la cual expreses en una longitud de 2 a 4 frases el juicio o la valoración personal que tú estás haciendo acerca del contenido de lo que se te pida hacer el ensayo. Es decir, que tú compruebes la hipótesis que tú generaste. Por segunda ocasión mencionamos la palabra hipótesis y ya dijimos que hay que comprobarla. Esto está interesante. Lo vamos a explicar ya casi. Pero un asunto importante es este de indicar las fuentes de consulta en un formato completo. Ahora sí, ya pasamos el módulo 4 donde podías poner los enlaces como si fueran las referencias bibliográficas. Ya. Toma como ejercicio de preparación para los módulos de gente grande. Toma como ejercicio los trabajos que vas a hacer ahorita y empieza a ensayar los formatos completos para citar. Hasta aquí la estructura del ensayo. Y me callo un momentito para escuchar a Majo. Adelante, por favor. ¿Las citas tienen que ser en formato Chicago o no se acepta en formato APA? Es muy buena tu pregunta, Majo. Y tengo que decir que es el formato completo que tú elijas. No es necesario para ninguno de los trabajos de este módulo que cites en formato APA. Puedes inclusive utilizar el formato que te propusieron como típico de prepa en línea y que se parece mucho al formato Chicago y que te pusieron en el ¿cómo se llama? Sí, en el módulo 1, en un recurso que se llamaba Manual de Citas y Referencias de la Prepa en Línea. Y digo, a ver si me estoy acordando bien del nombre. Creo que lo voy a poner de nuevo en el foro de... No. Ya veré en qué foro lo pongo y les voy a avisar. Pues sí, en el foro de novedades como material extra. En el foro de novedades y avisos les voy a poner ese manual del cual pueden obtener los formatos completos para poder citar. Muchas gracias, Majo, por tu pregunta. ¿Sí te respondí? A usted, profesor. Sí, gracias.
Muy bien. Bueno, quiero prevenir algo. No busques ni para inspirarte en blogs, ni en colectores de trabajos escolares como los que ves allí mencionados, pero mucho menos busques respuestas en Brainly. Miren, para hablar de Brainly, yo estaba buscando una imagen y pensaba como, ¿a qué podría comparar? ¿Con qué podría comparar Brainly? ¿Cómo a qué se parece Brainly? Y se me ocurrió esto. Brainly es como esto. Brainly es como el bote de basura de las ideas. Es como el vertedero de desperdicios, donde cualquier persona, aunque sea incompetente, va y pone las cosas que se le ocurren, aunque sean falsas, aunque sean deficientes, aunque sean manipuladas. Eso es Brainly. Lo increíble es que hay quien recurre a ese vertedero de desperdicios para hacer sus trabajos, para tomarlo como si fuera cosa nutritiva. Pero yo te pregunto, ¿cuál de estos dos elementos prefieres? Y te pregunto, ¿cuál prefieres para ti, para que después lo puedas dar? ¿Cuál de estos dos prefieres? Imagínate que ahorita para cenar te sirven esto. ¿A poco no les gustaría tener esto para comer ustedes y para compartirlo para su familia? Comida rica, comida bien preparada, comida nutritiva, alimento bien preparado y nutritivo, como los frijolitos con totopos que están allí, con el queso, o las tostadas de camarón, o el guacamole que se ve allí. Alimento bien preparado, nutritivo. ¿Cuál querrías tener? ¿Este tipo de alimentos o los desperdicios? Cada quien elige. Pero efectivamente, el resultado no es el mismo. ¿Cuál quieres tú para ti y para dar? Si quieres alimento bien preparado, que te nutra, busca en fuentes seguras. Varios recursos de la prepa en línea te van a indicar las fuentes seguras. Si no encontraras fuentes seguras en los recursos, ve al profesor virtual y lo exprimes para que te dé fuentes seguras de información, para que termines bien nutrido, bien nutrida, para que lo que obtengas te sirva a ti y también a tu familia. No consultes Brainly, y menos trabajos plagiados de los que están en Course Hero y en Student Go y en otros, que por cierto están bastante mal hechos. Te recomiendo, quédate con lo mejor. Lee tú, analiza tú, sintetiza tú, expresa tus propias ideas. Así sí vas a mejorar tú. ¿Sí queda clara esta idea? Manita así, sí queda clara. Cualquier otro signo, sí quedó revuelto y ya. Les prometo que no voy a hacer más relajo. Gracias Esmeralda, Grisel, Majo, Rubén por responder. Astrid, bienvenida. Qué bueno que andas por aquí. Majo, adelante.
No, es que volvió a pasar lo de querer bajar la mano cuando se estaba quitando. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver ahora sí con más detalle esto de la actividad integradora 1. Tengo que decirles, no voy a repetir aquí las instrucciones que ustedes pueden leer en la plataforma. Sé que ustedes, y me lo están mostrando, son bastante inteligentes y captan bastante bien. No voy a repetir las instrucciones, pero sí quiero aclarar algunos detalles para que no los vayan a olvidar. La actividad integradora 1, que tiene como título los argumentos del ensayo, nos pide que leamos un fragmento de un ensayo que se llama El laberinto de la soledad. Octavio Paz escribió un ensayo extenso que se llama El laberinto de la soledad. Y un fragmento de ese ensayo es el que se titula Máscaras Mexicanas. Es muy interesante y van a ver ustedes que se exponen allí todas estas cosas. Van a ver que el autor expone lo que otros piensan. Octavio Paz va a poner las ideas que tiene el pueblo que él conoció, las ideas de otros, la opinión de otros. Octavio Paz va a tomar esas opiniones y va a juntarlas en un argumento. Y aquí está la maravillosa distinción entre opinión y argumento. Las opiniones las dijeron otros, las afirmaciones son de otros, pero él las toma y las convierte en un argumento. Hacer esta diferencia que te estoy mostrando ahorita te va a ayudar mucho a poder responder bien lo que se te pide en la plantilla que tú descargarás y que responderás con tu propia comprensión. Mira, te presento la plantilla, ¿no? Ahí está. Lo primero que se pide, ahí tú lo puedes ver, es que tú escribas la tesis central del ensayo. ¿Qué significa? Pues que tú leíste todo el ensayo preguntándote qué es lo que quiere comunicar Octavio Paz. ¿Cuál es la idea central? Este ensayo, sintetizado en una frase, ¿cómo quedaría? Fíjate que te estoy pidiendo que hagas como una síntesis de todo el ensayo, pero no porque sea importante la forma de síntesis, sino porque lo importante es que tú veas cuál es la idea general que comunica Octavio Paz. Voy a decir esto de otra manera. La tesis es, hasta ahorita lo podemos decir así, la idea general que se comunica. Bueno, de todas maneras vamos a aclarar esto de tesis un poquito más adelante. En este momento lo aclaramos. La tesis es la afirmación que sintetiza un argumento. La tesis es una oración breve que expresa una postura. La tesis es un juicio. La tesis se expresa en un solo enunciado. Fíjate que un juicio es la afirmación de lo que algo es o la afirmación de lo que algo no es. Eso es un juicio. Y la tesis es un juicio. Es decir, es la afirmación de lo que algo es. Cuando te piden a ti la tesis central del ensayo de Octavio Paz, lo que te están pidiendo es el juicio que Octavio Paz hace sobre el tema que está analizando. Por ejemplo, una tesis sería la que tú ves en el rectángulo verde. Me callo para que la leas.
Otro ejemplo de tesis sería este. Yo podría decir que hace rato que te mostraba los alimentos, tenía esta tesis. Bueno, una vez que hayas puesto la tesis, se te va a pedir que aparte identifiques la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana. Pero atención en esto. Una cosa es la opinión que Octavio Paz repite de los demás y otra cosa es la opinión que él tiene. Y entonces va a ser muy interesante que leas con mucha atención y con una agudeza como solo tú eres capaz para diferenciar entre lo que Octavio Paz dice que afirman los demás y lo que Octavio Paz afirma personalmente acerca de la mujer mexicana. Además, se te va a pedir que pongas la opinión que Octavio Paz tiene sobre el mexicano. Aquí sí vas a ver que la opinión que Octavio Paz tiene sobre el mexicano, bueno, se diferencia muy bien, se distingue muy bien. Si tuvieras alguna pregunta, me la haces por escrito o en la sesión de espacio abierto que tendremos el próximo jueves. Luego, aquí viene una cosa importante. En tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Se pide tu opinión, pero con la estructura ordenada de un argumento, planteando premisas en plural y conclusión. ¿Por qué digo premisas en plural? Porque hay un montón de trabajos en la red mal hechos que solamente ponen una premisa. Pero de una premisa difícilmente se deriva una conclusión. Si pones 2 premisas o 3 o 4 premisas, va a ser más fácil que encuentres la conclusión. Y entonces, para introducirte a esto de argumentar, se pide que expreses tu opinión y que le vayas dando orden a las ideas. Tu opinión. Vas a expresarla indicando la idea principal, otra idea principal o secundaria, y las vas a integrar en una conclusión. Eso es dar la estructura de argumentación. Y lo que se pide en la parte 5 es tu opinión argumentada. Muy bien. Después, para mostrarte la utilidad de argumentar así, se te pedirá que escribas un párrafo en el que incluyas el argumento que planteaste. Es decir, las ideas ordenadas en conclusión, tú las vas a poder expresar con una redacción más libre que explique tu argumento. Repito, en la parte 6 explicas tu propio argumento. Por lo mismo, cuidarás la redacción. Aquí está un refuerzo de lo que preguntaban Majo hace rato. Puedes ocupar cualquier formato completo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con la actividad integradora 1? Si todo queda claro, clarísimo, así que ya no hay ninguna pregunta. Yo espero que no sea así. Yo espero que sí surjan muchas preguntas. Y sí, Majo. No es sobre la actividad, es sobre el espacio abierto del jueves. ¿Va a ser a las 9 también o va a ser en otra hora? Sí, es muy buena pregunta. Va a ser a las 9. Ok, muchas gracias. Bueno. Si quedó clara, por lo menos en la generalidad, la
idea que se pide en la actividad integradora 1, entonces va a quedar más fácilmente entendida lo que se nos pide en la actividad integradora 2, cuyo título es escribir con argumentos. Porque allí lo que se te pide es que leas un texto y que a partir de ese texto elabores un ensayo libre. Tú atenderás a las 8 instrucciones que vienen en la plataforma y que son las mismas que encuentras aquí mencionadas, y yo no voy a repetir. Solo permíteme hacer énfasis en esta instrucción, donde escribas 3 argumentos, cada uno con sus premisas y conclusión. Es decir, escribirás el ensayo con los 3 argumentos. Para poder escribirlo bien, es necesario que primero escribas los 3 argumentos y luego escribas el ensayo. Te voy a poner un ejemplo enseguidita. Para eso te va a servir el recurso que ya mencionamos y esta estructura, donde la suma de premisas en una conclusión es el primer argumento. Primer argumento es así, segundo argumento, tercer argumento. Y así elaboras tu ensayo. Muy bien. Después lo que se te pedirá es que grabes un audio exponiendo de qué se trata tu ensayo. También aquí hago un énfasis. No se trata de que leas tu ensayo. Sería muy largo que lo leyeras. Pero lo mejor es que sea un audio, una grabación que dure menos de 2 minutos. Y entonces en menos de 2 minutos tú puedes explicar de qué se trata tu ensayo. Y ya, así, muy libremente, muy rápidamente, muy precisamente vas a explicar de qué se trata. Muy bien. Y pones el enlace en el escrito. Y ahora te voy a presentar un ejemplo. Déjame ver. Bueno, se nos termina el tiempo. Voy a terminar ahorita esta sección de la transmisión. Te pido si puedes volver a conectarte para mostrarte los ejemplos de las actividades integradoras. Quiero presentarles un ejemplo de un trabajo muy bien hecho y se refiere a la actividad integradora 1. La alumna que hizo esto le puso una portada con una ilustración que ella encontró y que, bueno, le pareció adecuada. Estamos hablando de la actividad integradora 1, donde ustedes pueden ver que fue muy breve la tesis que ella encontró. Y aquí, importante, como a la hora de identificar los argumentos, ella pone 2 premisas. Estas 2 premisas están sumadas aquí. Ahorita vamos a ver cómo están sumadas. El argumento 2, 2 premisas, conclusión que las integra. Argumento 3, 2 premisas, conclusión que las integra. En la sesión de espacio abierto del jueves a las 9, dedicaremos un tiempo especial para practicar entre todos la estructuración de argumentos. De manera que quien quiera aprender bien cómo estructurar los argumentos, le invito de una vez a que esté presente en el jueves a las 9 de la noche. Después, esta alumna encontró más o menos cuál es la afirmación personal de Octavio Paz sobre la mujer mexicana.
Y digo más o menos porque también como que incluyó la afirmación que el pueblo mexicano, según Octavio Paz, hace sobre la mujer mexicana. En fin, con mayor detenimiento se puede ver. Y si tienen alguna pregunta, bueno, me la expresan. Si no saben bien si esto es la opinión de Octavio Paz o si es la afirmación que hacen la cultura mexicana, entonces me lo pueden preguntar. Ella escribe aquí la opinión que Paz tiene sobre el mexicano, y aquí parte importante. Expresa su opinión poniendo 3 premisas y una conclusión. Pido por favor a alguno de los presentes ahorita que me ayude a leer este argumento. Primero desde las premisas. Y pregunto, a ver, Esmeralda, ¿podrías abrir tu micrófono? Si no se puede, no pasa nada. Y pregunto si alguien puede ayudarme a leer, para ver cómo está integrada la premisa en la conclusión. Bueno, seguramente están leyendo. Les pregunto, en la conclusión, ¿se notan las ideas que están indicadas en la premisa? ¿En las premisas? En la conclusión se habla de las características del mexicano que indican estas 3 premisas. Se alcanza a ver que la conclusión es la integración de las premisas. Bueno, ahora comparen este argumento con el párrafo que está aquí. A ver, lo voy a subir un poquito más. Díganme por favor si se alcanza a leer o si amplío el texto. ¿Se alcanza a leer bien así? Gracias. Gracias, Majo, por responder, y gracias, Rubén, por tu opinión. Efectivamente, es una buena conclusión porque integra a las 3 premisas. Bueno, ustedes leyendo el texto pueden ver que es una redacción cuidada que expresa todo el argumento. Bueno, este es un ejemplo de la actividad integradora 1. Ahora, quiero mostrarles un ejemplo de la actividad integradora 2. Primero así, en un panorama muy esquemático para que ustedes vean que hay una portada y luego varias secciones. Y esta parte de aquí es el ensayo, que ocupa prácticamente 2 cuartillas. Esta actividad entonces es el ensayo de 2 cuartillas más las otras cosas que se piden en las instrucciones. Veámoslas. Después de la portada, esta alumna responde a la pregunta que está en las instrucciones y para responder no escatima el espacio. Es decir, se extiende para expresar bien su idea. Se vale para esta actividad, que así se extiendan para expresar bien su idea. Esto sirve para encontrar los argumentos del texto que se leyó. La alumna
identificó tres premisas. Tres premisas que están integradas en la conclusión. Ustedes pueden leer de nuevo y verificar. Verificar es probar, es poner a prueba. De veras, la conclusión está juntando a las tres premisas. Aquí les presento los otros dos argumentos. Para cada argumento, tres premisas y una conclusión. Al hacerlo así, esta alumna sí facilitó la manera de identificar la estructura. Y esto se notó, tengo que decirlo, también en sus otras actividades. Por haber hecho esto así, pudo elaborar muy bien los argumentos que se piden en las otras actividades que vendrán en las siguientes semanas. En el ensayo se pueden identificar los tres argumentos. De hecho, por haber identificado bien los tres argumentos, pudo desarrollar bien las ideas y no le costó trabajo llenar, por así decirlo, 2 páginas. Al final del texto del ensayo, añade el enlace a la grabación que realizó. Y después de ese enlace, pone las fuentes de información en un formato completo, que viéndolo me parece que es el formato APA. Pero como les había dicho antes, no es necesario que sea formato APA, puede ser cualquier otro formato. Bueno, detalle importante aquí es que ustedes verifiquen que el enlace sí se puede abrir y que sí se puede escuchar su grabación, que, repito, conviene que sea de menos de 2 minutos. Sí, Majo, adelante. ¿El audio lo podemos hacer por medio de Vocaru o tiene Uy, que ser a fuerza del Drive? no, es muy buena pregunta, porque el Vocaru es muy fácil de usar y está muy bien, está muy bien. Sí pueden usar ese o cualquier otro programa o aplicación, ¿eh? Muchas gracias. De nada, Majo. Pero me recuerdas esto. Les sugiero de aquí en adelante, o sea, de esta segunda actividad, para todas las demás grabaciones que van a hacer en la prepa en línea, que inicien con un saludo cortés, mencionando su nombre y también el nombre de la actividad. Saludar, mencionar su nombre y el nombre de la actividad es una manera muy adecuada, de alta calidad, para presentar sus grabaciones. Gracias por esta pregunta y espero que realicen muy bien sus grabaciones relatando, explicando en general de qué se tratan sus ensayos. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con las actividades? Por el momento no, profe. Gracias, Majo. ¿Les sirvió que les presentara los ejemplos? Sí, fueron de mucha utilidad. Gracias, Majo. Gracias, Rubén, también por tu respuesta escrita. Bueno, pues entonces, solo quiero ponerles otro ejemplo de argumentación, porque ustedes ya me escucharon estas ideas y también ya las han escuchado en otros momentos. Vamos a decir, estos 3 juicios. No es tu trabajo el que copias y pegas. Como no es tu trabajo, solo puedo asignar 0. Por lo tanto, si no es tu trabajo, obtienes 0. Esto es un ejemplo de un argumento.
en el que la primera idea es la premisa, 1, que se integra con la segunda premisa en una conclusión. Esto es un argumento. Este es otro argumento, donde la primera premisa afirma que plagiar es una grave injusticia porque pierdes el tiempo y haces perder el tiempo. Se integra con esta segunda premisa. El tiempo es tu vida. El tiempo es mi vida. Y si la perdemos, no se recupera. Por lo tanto, plagiar es una grave injusticia porque echa a perder la vida. Fíjense que he estado mencionando que la conclusión integra las ideas. No es solamente que las junte. Si las juntara, la conclusión sería muy larga, porque estaría juntando pues todas las palabras. Pero no estoy juntando las palabras, estoy integrando las ideas. Podríamos decir, estoy haciendo una síntesis, pero es más que una síntesis. Es un razonamiento, es la derivación razonada de las ideas anteriores. Eso es argumentar. En su ensayo se van a anotar los 3 argumentos que se les piden. Si tuvieran alguna pregunta a lo largo de la semana, les pido por favor que la escriban o les invito a estar presentes también en la sesión de espacio abierto que se realizará el jueves a las 9 de la noche. Para eso voy a mandar también algunos recordatorios. No se te olvide esto. Te presento algunos de los formatos completos. Este formato me gusta mucho porque es muy sencillito. El formato APA es más riguroso, sobre todo en los signos de puntuación. Quien quiera usar bien el formato APA deberá usar bien los signos de puntuación. Este es el que me enseñaron en la primaria y es muy sencillo, muy simple y completo. Hay más. Todos tienen los mismos elementos. Si hubiera alguna pregunta al respecto de ellos, me la expresas, por favor. Por último, un repaso para poder aclarar estos conceptos. La opinión es una afirmación que se hace con poca certeza, es decir, una afirmación que se hace con temor a equivocarse. Y esto se nota en el primer verbo que ustedes ven aquí. Uno puede opinar diciendo, pues yo creo que, o yo opino que, o me da la impresión de que, y eso ya está indicando que se está haciendo una afirmación con poca certeza, con poca seguridad. El juicio es la afirmación de lo que algo es, tal cual. Y se distingue, y también ayuda a distinguir de lo que algo no es. Por ejemplo, ese juicio que está allí en el rectángulo verde, que por cierto, es un juicio falso. Los juicios pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Nosotros podemos decir, pues eso de que los mexicanos mienten para protegerse, pues puede ser que sí suceda en algunos casos para algunos mexicanos, pero yo no podría decir que todos los mexicanos siempre, cada vez que hablan, mienten para protegerse. Eso no es verdad. Bueno, los juicios, que también se llaman proposiciones, cuando estamos estudiando en lógica, sí, es una disciplina de la filosofía que se llama lógica, también se llaman proposiciones o premisas. Las premisas son juicios. He aquí el ejemplo de otro argumento. Los mexicanos mienten para protegerse, es la primera premisa. Ese comerciante es mexicano, por lo tanto, lo que se concluye es que ese comerciante miente para protegerse. Todo esto es un argumento. La conclusión evidentemente era falsa. El argumento es la suma de juicios. Decíamos ya
que la tesis es la afirmación que sintetiza un argumento o que expresa una postura. Y fíjate que entonces la tesis también puede funcionar como premisa. Como la tesis también es un juicio, también puede funcionar como premisa. El asunto que hace diferente a la tesis es que es la que sintetiza todo el contenido de un argumento, de todo un ensayo o de toda una investigación. Lo que está en morado aquí es lo mismo que te acabo de mencionar. En síntesis, el día de hoy vimos sobre el foro Aprendiendo, revisamos qué es lo que se te pide en las actividades integradoras, recordamos los tipos de escritos y sobre todo aclaramos la diferencia entre estos conceptos para que tú puedas realizar una actividad integradora de altísima calidad. ¿Ya viste? Ese fue el contenido de la sesión de hoy. Yo espero que todo esto te ayude a pensar con orden, para argumentar bien, pero sobre todo para construir en armonía, para unir tu fuerza con la de otros. Tenemos que reconstruir nuestro país, chicos. Ya está muy destruido. Y con buenos argumentos te formas para construirlo bien. Necesitamos personas mejor educadas y no solo que estén más instruidas. ¿A poco no? Les agradezco su atención y paciencia durante esta primera sesión y les invito a que el próximo lunes nos encontremos, pero antes el jueves en la sesión de espacio abierto. Quedan abiertos los canales de comunicación para cualquier pregunta o comentario. Y les pido un último favor. Antes de irse a dormir, abracen fuerte a quienes están con ustedes. Que eso sea un signo de que ellos son importantes, son dignos del esfuerzo que ustedes están realizando. Que pasen buenas noches. Y hasta luego. Hasta luego, Rubén. Hasta luego, Majo. Hasta luego, Esmeralda. Hasta luego, Astrid. Hasta luego, profesor. Que pase buena noche. Igualmente, Rubén. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias, Majo. Buenas noches. Gracias, Esmeralda, por tu saludo y despedida por escrito. También que descanses y pases buenas noches.